¿Será que todo lo que nos ocurre en la vida es por coincidencia? ¿Es por casualidad? Pues déjame decirte que hoy te estoy explicando cómo ser exitoso en todo. Esta ley es la clave, es la ley clave para ser exitoso en todo lo que emprendas, en todas las áreas de tu vida. Cuando tú entiendes la ley del control, vas a, vas a tomar en cuenta varios aspectos que las personas que no la consideran nunca lo van a hacer. Vamos a hablar de leyes mentales que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos divagar para poder llegar a avanzar, para poder desarrollarnos, para poder crecer en términos espirituales y en términos personales. Así que lo vamos a hablar así. Hoy vamos a hablar de una de las leyes de control más ignoradas que existen. Una ley que suele ocasionar que nosotros nos vayamos directo al barranco. Una ley que si no la tomamos en cuenta, entonces vamos a caer en un grave error. Vamos a caer en el error de pensar que esta ley no existe. Es un término muy común, ocurre muchísimo, que se ignora esta ley. Y cuando nosotros ignoramos esta ley, pues nos vemos afectados gravemente. Porque el día de hoy vamos a hablar de la ley del control. La ley del control es una de las leyes mentales. Sí, hay leyes mentales, así como hay leyes físicas, así como hay leyes espirituales. Entonces, cuando nosotros ignoramos las leyes físicas, por ejemplo, ignoramos la gravedad, no importa que nosotros no estemos de acuerdo con la gravedad. Si nos lanzamos de un edificio, vamos a chocar contra el suelo. No importa si creemos en ella o no. Es algo que sencillamente ocurre. Es decir, todo tiene su consecuencia, pero al mismo tiempo todo tiene su causa. Si nos lanzamos desde arriba de un edificio, evidentemente vamos a chocar contra el pavimento y vamos a morir. Y eso es algo que ocurriría en cualquier parte del mundo, estemos de acuerdo con esa ley o no. Entonces, también hay leyes mentales. Y vamos a hablar acerca de las leyes mentales para que nosotros podamos utilizarlas a nuestro favor. Por eso es que queremos nosotros desarrollar la mentalidad de Dios. La ley del control es una ley que se puede ver, por ejemplo, en el seminario Fénix, que puede relacionarse profundamente con principios que vemos en la palabra de Dios. Y eso lo vamos a hacer el día de hoy. Vamos a leer la Biblia, vamos a compararlo con lo que dice la Biblia y también vamos a compararlo en términos de ejemplos. Vamos a demostrar que esta ley es real, no solo que es algo que lo estamos diciendo solo porque nosotros queremos inventarnos cosas, no, es algo muy comprobable en nuestro día a día. Así que vamos a comenzar, ¿sabes? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que escapan de nuestro control. Por ejemplo, no podemos aumentar nuestra estatura, no podemos aumentar no podemos aumentar ni nuestra estatura, ni el tamaño de nuestros brazos, ni nuestra contextura. Bueno, la contextura sí se puede aumentar un poco allí con ejercicio, con alimentación, pero hay muchas cosas que no podemos controlar. No podemos controlar el color de nuestros pelos, no podemos controlar el lugar donde nacimos, no podemos controlar la familia que nos tocó. Sí, nosotros no elegimos a nuestros padres. Nuestros padres técnicamente nos eligieron a nosotros, nos dieron la vida, pues. Fueron un medio por el cual Dios nos dio la vida. Entonces hay cosas que nosotros no pudimos elegir, hay cosas que nosotros no pudimos controlar. Incluso al día de hoy hay cosas que tú no puedes controlar. No puedes controlar el clima, no puedes controlar que estés vivo, no puedes controlar muchas cosas, pues tú no te diste la vida a ti mismo. Entonces todas estas cosas tiene que ver con lo que Dios nos ha otorgado. Entonces, esto es lo que nosotros debemos considerar. No tenemos control sobre eso, pero Dios nos llama a gestionar con responsabilidad las áreas que Él ha puesto en nuestras manos, confiando en su soberanía. Es decir, hay cosas que Dios no las va a hacer por ti, ni por mí. Hay cosas que sencillamente Dios las va a hacer como ayuda a lo que nosotros hacemos. Es decir, Dios nos va a dar el impulso, pero nosotros debemos accionar y lo vamos a demostrar bíblicamente.
por ejemplo, el control sobre nuestros pensamientos. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, hay algo que nosotros podemos controlar. ¿Y sabes qué es? Es nuestro pensamiento, nuestra mente. La mentalidad que nosotros llevamos es algo que nosotros podemos controlar. No podemos controlar aspectos económicos que hay en el país, que hay en distintas naciones, pero sí podemos controlar nuestro pensamiento, por ejemplo. Podemos controlar cómo reaccionamos, podemos controlar nuestras emociones, podemos controlar muchas cosas que tienen que ver con nuestra mente. Por eso en esta serie estamos hablando acerca de este tema. La Biblia nos llama a tomar el control de nuestra mente, sometiendo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Esto se relaciona con la ley de control, que nos invita a gestionar conscientemente nuestra mentalidad, ya que lo que pensamos influye directamente a nuestras emociones y acciones. Lo que pensamos se convierte en una emoción y la emoción se convierte en una acción. Es decir, un pensamiento se convierte en sentimiento y el sentimiento se convierte en una acción. Eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Si nuestro pensamiento es negativo, nuestras emociones van a ser negativas y por lo tanto nuestras acciones de igual manera van a ser negativas. No hay otro resultado. Necesitamos que nuestro pensamiento sea el correcto para que nuestras emociones sean las correctas y por lo tanto nuestras acciones de igual manera sean las correctas. Entonces tenemos el control sobre nuestro pensamiento. ¿Será que todo lo que nos ocurre en la vida es por coincidencia? ¿Es por casualidad? Pues déjame decirte que hoy te estoy explicando cómo ser exitoso en todo. Esta ley es la clave, es la ley clave para ser exitoso en todo lo que emprendas, en todas las áreas de tu vida. Cuando tú entiendes la ley del control, vas a tomar en cuenta varios aspectos que las personas que no la consideran nunca lo van a hacer. La ley del control establece que hay áreas en nuestra vida que Dios nos ha permitido que nosotros las podamos gestionar. Podemos gestionar, por ejemplo, nuestros pensamientos, que es uno de los que estuvimos abordando en el segmento anterior. Pero vamos a seguir hablando de más áreas. Y te voy a hablar más adelante de cómo nosotros podemos aplicar la ley de control en nuestra vida. Tanto en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida material. Porque incluso la ley del control va a definir tu economía. Es decir, si tú consideras que tu vida está basada en meras circunstancias, meras casualidades, mera suerte, entonces la ley del control va a arrasar en contra de ti, porque no todo está para que Dios lo haga. Hay cosas que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, si tú no te levantas a hacer comida, Dios no la va a hacer por ti. Si tú no te levantas a lavar los platos, Dios no los va a lavar por ti. Al igual que le he explicado a la gente que está aquí en el streaming, en YouTube, pues que hay cosas que nosotros debemos hacer y las debemos hacer con toda la intencionalidad. Por ejemplo, un barco no es lanzado a alta mar sin tener un rumbo, sin tener un destino. Al igual que un auto, un vehículo, un carro, no es lanzado a una calle si no hay un rumbo, si no hay una dirección, si no hay normas, si no hay leyes a las cuales él se está rigiendo, el conductor. Es decir, siempre que hay un vehículo, hay un destino. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el destino de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás vivo? ¿Conoces cuál es el propósito por el cual tú debes estar en esta tierra? ¿Por qué Dios ha decidido que tú estés aquí? Porque incluso los animales tienen un propósito. ¿Cuánto más nosotros no tendremos propósito? Por ejemplo, Dios creó al cerdo como un limpiador de la tierra. Ese es el propósito del cerdo, al igual que el propósito del samuro, el propósito de los camarones. Son animales que limpian el medio ambiente. Ese es su propósito, esa es la razón por la cual Dios lo creó. Entonces, si Dios creó animales con propósito, ¿me vas a decir tú que Dios no te creó a ti con un propósito, con una razón? Claro que sí, Dios te creó con un propósito y Él quiere que ese propósito tú lo cumplas a cabalidad. Por ende, debemos entender que hay cosas que están bajo nuestro control, como por ejemplo nuestros pensamientos. Ahora, el punto número 2, acerca de cosas que están bajo nuestro control, es la responsabilidad personal ante Dios.
Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, la Biblia nos dice que cuando una persona es prudente, ve algo que le puede ocasionar daño, y él, ¿qué va a hacer? Él va a escapar de este sitio, él se va a esconder, él va a huir, por decirlo en otra manera. No significa que sea un cobarde. A veces, bueno, a veces pareciera mejor ser cobarde que ser un valiente dañado. Hay un versículo que dice: mejor perro vivo que león muerto. Mejor perro vivo que león muerto. Es decir, cuando nosotros somos una persona que es prudente, vamos a escapar. No vamos a ser tan valientes como lo podría hacer una persona que no escape. Pero la persona que no escapa quizás muera. Entonces es allí donde nosotros debemos considerar este punto. Los simples, el que no tiene discernimiento, el que no tiene conocimiento, el que no tiene sabiduría, pasa por donde le van a hacer el daño y lo recibe. Entonces este pasaje refleja la importancia de asumir el control sobre nuestras decisiones. La Biblia enfatiza que somos responsables de discernir y actuar de manera sabia, planificando y evitar caer en las consecuencias de la imprudencia. Una de las cosas fundamentales en este punto del control es que nosotros debemos hacer las cosas con planificación, con estrategia. Debemos hacer las cosas de una forma ordenada. Cuando fallamos en planificar, planificamos fallar. ¿Oyó? Esto es así. Cuando nosotros fallamos en planificar, planificamos fallar. Es decir, que es muy importante que nosotros planifiquemos, que tomemos decisiones adecuadas, decisiones coherentes con el reino de Dios y con nuestra familia. No debemos tomar decisiones que vayan en contra de nuestra familia, no debemos tomar decisiones que vayan en contra del reino de Dios. Mientras tú puedas hacer algo y vaya conforme la Biblia, hazlo. Cuando tú puedas hacer algo y vaya conforme a lo que está bien para tu familia, hazlo. No temamos en este sentido, porque es necesario que comprendamos que nosotros tenemos el control de la vida. Tú tienes el control de tu vida. Tú tienes el control de muchas cosas de tu vida. Y te voy a dar más ejemplos. Por ejemplo, en el punto número 4, vemos en 2 de Timoteo capítulo 1:7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu para que vivamos temiendo. No nos ha dado espíritu para que nosotros seamos cobardes. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, para enfrentar las cosas de la vida, también para testificar del evangelio. En este caso, en el pasaje, en el contexto, nos está hablando de testificar del evangelio, de hablar de Dios. Sin embargo, esto lo podemos extrapolar en el sentido de que hay muchas personas que son creyentes y viven con un espíritu de temor. Le temen a todo el tiempo están pensando en lo malo, todo el tiempo están pensando en fracaso, en derrota, en lo peor. Y es verdad que muchas veces nosotros podemos llegar a afrontar en nuestro día a día cosas que nos van a desanimar, cosas que puedan ser contrarias. A veces queremos levantarnos y emprender, queremos hacer cualquier cosa para nosotros poder surgir, incluso económicamente, y podemos llegar a desanimarnos por distintas situaciones que veamos en la economía o que veamos en nuestro alrededor. Sin embargo, no debemos permitir que estas cosas tengan control sobre nosotros, porque hay personas que piensan que porque hay cosas que están ocurriendo de forma externa, entonces nosotros no podemos tener control. No, déjame decirte que siempre hay alguna manera en la cual nosotros podemos afrontar los obstáculos. Es decir, es importante que comprendamos, que nosotros atendamos en este sentido a que por más que haya obstáculos, que haya barreras, que haya inconvenientes en el camino, cuando nosotros estamos verdaderamente decididos a lograr algo, lo vamos a lograr por encima de estos obstáculos.
Y muchas veces Dios permite que estos obstáculos estén allí alrededor de nosotros para que nosotros podamos desarrollar esta persistencia, para que podamos desarrollar esta constancia, para que podamos desarrollar la mentalidad correcta. Vemos en la Biblia que, por ejemplo, Isaac, él prosperó, pero no prosperó fácilmente. Prosperó luego de abrir varios pozos. Eso está en Isaías, en Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 nos habla de la historia de Isaac, de cómo él se volvió muy rico, muy poderoso, y que le tuvieron envidia. Pero Isaac no se volvió rico, no se volvió poderoso solo porque sí. Isaac no estaba acostado viendo Netflix. Isaac no estaba todo el día perdiendo el tiempo en redes sociales. Isaac, ¿sabes qué hacía? Abría un pozo y alguien se le levantaba y decía, ese pozo es mío. Y se lo quitaban. Y así le ocurrió 3 veces. La Biblia lo relata así: 3 veces le quitaron el pozo. Y la 4ª vez, él por fin pudo quedarse con ese pozo. Entonces vemos que debemos ser persistentes. El control tiene que ver con que nosotros realmente tenemos control sobre algunas cosas que a veces creemos que no. Por ejemplo, cuando alguien nos hiere emocionalmente, nosotros pensamos que eso que está ocurriendo no lo podemos evitar, pero no es así. La gente no nos hace cosas. Somos nosotros quienes decidimos cómo tomamos esas cosas. Es decir, corrijo, la gente nos puede hacer algo, pero nuestra reacción es nuestra decisión. Alguien te hizo algo, pero tu reacción es tu decisión. Es decir, tú decides si estar enojado, tú decides si estar molesto, tú decides si guardar rencor. Cuando tú te haces responsable de tu vida, cuando eres responsable de todos los aspectos de tu vida, en ese momento vas a dejar de buscar culpables. Vas a dejar de señalar a personas. Vas a dejar de juzgar a personas como que ellos son los responsables de lo que te está ocurriendo. Y es necesario avanzar en este sentido emocional, porque si no, no vamos a poder nosotros tener control. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una mente que es individual, que no tiene que ver con nadie más, que no tiene que ver con que el otro haga o el otro deshaga, y permitamos que las acciones de otra persona nos estén afectando tan fuertemente, caigamos en depresión, nos sintamos en desolación, sintamos que lo que la otra persona nos hizo no podamos nosotros dejar de verlo, dejar de pensarlo, dejar de sentirlo de esta manera? Y es en este aspecto donde debemos tener control, debemos tener dominio propio. Y esta es una de las cosas más difíciles de desarrollar, el dominio propio. Porque el dominio propio pues se desarrolla, se ve, se desglosa en varios aspectos, como puede ser el aspecto emocional, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto espiritual, el aspecto económico. Hay muchos aspectos donde debemos tener dominio propio. En todos estos sentidos, en todas estas áreas, nosotros debemos tener dominio propio. Debemos tener dominio propio de lo que pensamos, de lo que comemos, debemos tener dominio propio de lo que compramos, debemos tener dominio propio de lo que hablamos, debemos tener dominio propio en cada una de estas áreas, porque si no, eso nos va a traer malas consecuencias. Y es allí donde es complicado. No digo que de un día para otro lo vamos a lograr hacer. Sin embargo, debemos tener presente de que sí podemos llegar a realizarlo. El dominio propio es clave para ejercer control sobre nuestras acciones y emociones. Y forma parte del fruto del Espíritu que nos capacita para vivir de manera intencional, tomando decisiones sabias y enfrentando las circunstancias con valentía y fe. Pero mi amado diamante, vamos a otra pausa musical y regresamos con tu programa Diamantes en Bruto. Y bien, es importante en este sentido que debemos tener control en nuestra vida. El secreto fundamental para nosotros poder ser exitoso en todo, para que podamos ser exitosos en todo, tenemos que tener dominio propio, debemos tener control, debemos seguir la ley del control. La ley del control establece que cuando nosotros pensamos que nuestra vida está decidida, está determinada por entes externos, por otras personas, por distintas circunstancias, casualidades o por la suerte misma,
pues evidentemente vamos a vivir en el fracaso. Para poder evitar esta situación donde vamos a estar destinados rumbo al fracaso, debemos comprender muy bien cómo funciona la ley del control. Por eso en este programa vamos a hablar de este gran secreto, de cómo hacer que la ley del control juegue a nuestro favor. Y es importante que la ley del control la veamos desde un aspecto bíblico, desde un aspecto psicológico, porque la psicología también nos enseña varios puntos que son importantes y que muy pocas veces se abordan a profundidad. Muy bien, muy bien. Entonces, vemos que a pesar de tener también la ley del control, hay cosas en las cuales debemos tener confianza en la soberanía de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Vemos que la palabra de Dios nos está diciendo que a veces podemos tener planes, podemos planificar, podemos tener una estrategia, podemos tener muchos proyectos. Pero estos proyectos, al final de cuentas, van a salir según la voluntad de Dios. A veces que el proyecto se caiga significa que Dios está protegiéndonos de algo y no nos damos cuenta. Puede ocurrir. ¿Cómo puede ocurrir también que Dios quiere que perseveremos, pues? Que tengamos fe, que tengamos certeza, que tengamos seguridad. Y hoy en día reina la inseguridad, reina de que nosotros desconfiemos, que no tengamos certeza al momento de hacer algo, de tomar una decisión, que desconfiemos en el momento de invertir, en el momento de accionar, en el momento de realizar cualquier acción. Entonces, en este aspecto, nosotros pues debemos generar esta confianza en Dios, consultar a Dios, buscar a Dios, esperar que Dios nos valide. Y sobre todo obedecer a Dios, porque de nada vale que nosotros queramos que Dios nos prospere, queramos que Dios nos ayude, queramos que Dios esté allí, pero nosotros no le obedezcamos. La obediencia es fundamental en este punto. Entonces, la ley del control encuentra eco en la Biblia, que nos enseña a gestionar nuestras acciones y pensamientos con sabiduría y dominio propio, mientras confiamos en que Dios tiene el control soberano sobre nuestra vida. Este equilibrio entre responsabilidad personal y fe en la soberanía divina es la clave para experimentar un verdadero bienestar espiritual y emocional. Es aquí donde no aplica ese pensamiento de yo tengo fe pero no hago. No, es que la fe es hacer. La fe es hacer. La fe no niega las realidades, las transforma. La fe no es negar algo. ¿Estás enfermo? Sí, estás enfermo. No hay problema, estás enfermo. Pero la fe lo que te dice es, bueno, yo he estado enfermo, pero en el nombre de Yeshua ahora yo soy sanado. Entonces, de eso se trata la fe. La fe se trata de que hay un punto del cual yo estoy partiendo, pero en el nombre de Yeshua va a haber un cambio. Hay personas que lo hacen de otra manera, que dicen, aún estando enfermas, yo estoy sano. Y eso también es válido. También es válido. No digo que no, también es válido. Lo que sí es importante es que asumamos la responsabilidad. En la vida somos responsables. En la vida nosotros tenemos control sobre algunas cosas. Es lamentable que a veces nosotros, pues, por las circunstancias en las cuales vivimos, en las cuales nacimos, pues llegamos a experimentar pobreza, miseria, escasez. Sí, nacimos en un lugar donde nuestros padres nos dieron lo mejor que pudieron y se esforzaron por hacerlo. Sin embargo, no significa que nosotros vamos a repetir este patrón, significa que nosotros vamos a tomar la responsabilidad de hacer la diferencia. Ese es el punto, hacer la diferencia. Si estamos mal económicamente, bueno, vamos a hacer la diferencia. ¿Qué podemos hacer? Debemos pensar desde el punto de qué podemos hacer y no qué nos falta. Debemos pensar desde el punto cómo se puede resolver y no en el sentido de quién es el culpable. No es buscar culpables,
es hacernos responsables, vivir bajo responsabilidad. No es pensar de que Dios va a hacer lo que a nosotros nos toca, porque hay principios psicológicos, principios bíblicos que debemos cumplir. Al tomar en cuenta estas leyes que te voy a mencionar semana tras semana, nosotros vamos a poder avanzar a tener una mentalidad muy semejante, muy parecida a la de Dios. Es decir, debemos llevar a lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, capítulo 2, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es algo que parece incluso difícil de desarrollar, pero si nosotros creemos en la palabra de Dios, debemos procurar transformar nuestro entendimiento, transformar nuestra mentalidad, como se enseñó la semana pasada, como se enseñó la semana anterior en este programa. Gracias a nuestra hermana Karina por participar en Diamantes en Bruto. Ella nos estuvo hablando acerca de varios principios que muchas veces ocasionan que tengamos la mentalidad incorrecta, del autosabotaje. Nos habló en ese día acerca de cómo la mentalidad incorrecta nos puede llevar a que nosotros procrastinemos, o sea, que no hagamos las cosas cuando debemos hacerlo. Eso es lo que es la procrastinación, no hacer lo que nos corresponde hacer. Entonces, hoy hablamos de la ley del control. La ley del control nos dice que hay cosas en nuestra vida sobre las cuales nosotros tenemos control. Tenemos control, por ejemplo, de qué trabajamos, tenemos control, por ejemplo, de qué economía vamos a tener. Aunque tú digas, no, yo no tengo control de eso, sí tienes control. Porque el resultado de lo que nosotros tenemos hoy en día, que somos adultos, es consecuencia de lo que hicimos. Si tú quieres tener mejor economía, ¿qué debes hacer? Si quieres tener un mejor trabajo, ¿qué debes hacer? Si tú quieres que tu familia le vaya mejor, ¿qué debes hacer? Si tú quieres que Dios te bendiga, ¿qué debes hacer? Hay cosas que debemos hacer para que luego Dios haga. La fe no es muerta. La fe es viva, la fe es eficaz, la fe es acción. La fe es accionar, es hacer, es obedecer. La fe tiene que ver con movimiento. La fe tiene que ver con el que nosotros podamos avanzar, con el progreso. La fe no tiene que ver con quedarnos estáticos a que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros. No, nosotros debemos hacer nuestra parte. David no se convirtió en rey sentado en su casa. David pastoreaba las ovejas de su papá. David, de igual manera, mató a Goliat. ¿Qué hubiese pasado en la historia de David si David no hubiese matado a Goliat? ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese sido pastor de ovejas? Si David no hubiese sido un buen guerrero y músico, ¿será que David hubiese llegado a tener el renombre, la fama que llegó a tener? Yo creo verdaderamente que no. Porque David sabía que él era responsable. Cuando vio a Goliat, que venía en la mañana y venía en la noche a amedrentar al pueblo de Israel, él dijo, ¿quién es este filisteo que quiere atormentar al pueblo de Dios? Y él, en su mentalidad, ¿sabes qué había? Control, responsabilidad. Nosotros debemos ser responsables. Una persona responsable es aquella que reconoce que hay cosas en su vida que dependen de sí. Si no trabajamos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a empobrecer. Si no comemos, ¿qué va a pasar? Vamos a adelgazar. Nos vamos a debilitar si no comemos. Si no oramos, ¿qué va a pasar? Pues espiritualmente vamos a estar débiles. Si no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué va a ocurrir? Vamos a vivir en el desorden, vamos a vivir en la entropía, en la dejadez, vamos a vivir en la miseria. Y por lo tanto, hay cosas sobre las cuales nosotros debemos asumir la responsabilidad total. Entonces, la ley del control encuentra eco en la Biblia, que nos enseña a gestionar nuestras acciones y pensamientos con sabiduría y dominio propio, mientras confiamos en que Dios tiene el control soberano sobre nuestra vida.
Este equilibrio entre responsabilidad personal y fe en la soberanía divina es la clave para experimentar un verdadero bienestar espiritual y emocional. Mi amada audiencia, quiero recordarte el número telefónico para que me estés enviando. ¿Qué te parece esto que te estoy compartiendo acerca de la ley del control? La ley del control nos habla acerca de esto. La Biblia nos dice que Dios bendeciría el fruto de nuestros vientres. Dios bendice nuestras manos, el fruto de nuestras manos. Dios bendice lo que nosotros hacemos, nuestra alteza almazar. Dios bendice nuestros animales. Lo dice eso en Deuteronomio capítulo 26. Nos habla de que Dios va a hacer que lo que nosotros estamos emprendiendo le vaya bien a uno cuando obedecemos sus mandamientos. Ojo allí, porque el pasaje nos dice, si obedeces todos sus mandamientos va a pasar esto. Que pasa muchas veces que no obedecemos todos los mandamientos y por lo tanto Dios no nos bendice de esta manera por consecuencia de lo que nosotros hicimos. De igual forma allí somos responsables. No somos responsables del lugar de donde nacimos, pero sí somos responsables del lugar donde morimos. No somos responsables de la economía de nuestros padres, pero sí somos responsables de nuestra economía como adultos. Debemos ser responsables. Asume la responsabilidad. Una de las cosas que muchas veces no hacemos en nuestra adultez es asumir la responsabilidad de que somos adultos y que nosotros debemos hacer lo que nos corresponde hacer. Si quieres que las cosas cambien en tu vida, tú eres quien las debe cambiar. Si tú quieres progresar económicamente, tú eres el que debes cambiar la mentalidad. Si estás empobrecido, si estás en miseria, si te va mal, ¿sabes qué debes analizar? ¿Qué te llevó a este punto de tu vida? ¿Qué es lo que te está llevando a que te vaya tan mal? ¿Cuáles son las causas? Y deja de ver en forma externa, analiza en lo que tú tienes control, que es tu mentalidad. ¿Qué está mal en tu mentalidad que está ocasionando que te vaya mal? En tu mentalidad, ¿qué está ocurriendo? Y debes analizar esto porque los pensamientos son causas y los resultados son efectos. Es decir, un pensamiento lleva una emoción y esa emoción lleva una acción y la acción a largo plazo tiene su resultado. Si nosotros constantemente pensamos en algo, eso va a hacer que nuestra mente se enfoque en eso. Esto va a generar emocionalidad para con este pensamiento. Esta emoción lleva una acción y esto va a generar un resultado a largo plazo. Y es allí donde si tú quieres mejorar en tu vida económicamente, ¿por qué no aprendes un idioma? ¿Quieres mejorar en tu vida espiritual? ¿Por qué no oras? ¿Quieres mejorar en tu vida emocional? ¿Por qué no controlas tus emociones? ¿Por qué no aprendes a controlarlas, a gestionar tus emociones? Si tú quieres hacer todo esto, está a tu alcance, hay formas de hacerlo. Sencillamente debemos saber lo que queremos y el precio que estamos dispuestos a pagar para conseguirlo. Muchas veces, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que las personas no saben lo que quieren. Las personas no saben qué es lo que quieren. Van como este barco sin rumbo. ¿Y qué ocurre a largo plazo? Pues sencillamente viven por vivir. Y cuando vivimos meramente por vivir, no tenemos propósito alguno. No tenemos destino alguno. No tenemos metas algunas. Por lo tanto, trázate metas. ¿Cuál es tu propósito mayor de vida? ¿Cuál es el propósito por el cual estás vivo? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás vivo? Esa es una de las cosas que debes preguntarte. ¿Cuál es tu propósito mayor? Porque puedes tener metas pequeñas. Pero la meta mayor, ¿cuál es? La razón mayor por la cual tú haces lo que haces, ¿cuál es? Eso lo debemos tener claro. Y luego debemos tener claro cuál es el precio a pagar para cumplir con esta meta, para cumplir con este propósito. Viviendo día a día, haciéndolo día a día, trabajando día a día con el tiempo es mucho. Si tú le dedicas 1 hora a aprender inglés, de aquí a 5 años, tú serás un experto hablando inglés.
con una sola hora al día. En 5 años vamos a reducirlo. Incluso en 1 año, en 2 años, ya tú sabrás inglés. Pero ¿qué te detiene? ¿Qué nos detiene muchas veces? Somos nosotros mismos. Que nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Y no podemos trabajar con lo que no tenemos. Trabajamos con lo que tenemos. ¿Que otro tendrá más recursos? ¿Que otro tendrá más cosas? Pues sí, evidentemente sí. Pero ese no es el punto. El punto es que tú no vas a trabajar con lo del otro, vas a trabajar con lo tuyo mismo. En términos bíblicos, tiene su respaldo. La Biblia dice, el que no trabaje, que tampoco coma. O sea, si no queremos trabajar, tampoco queramos comer. Pablo, un hombre que trabajaba, un hombre que siendo apóstol, no vivía de lo que la gente le daba, sino que él mismo con sus manos iba y producía. Él le dijo a la gente, sigan nuestro ejemplo. O sea, que debemos nosotros tener el deseo de trabajar, pero no solo el deseo, porque el deseo cuando no tiene un accionar, pues eso es muy fructífero. Debemos nosotros accionar para que nosotros podamos ver resultados. Pablo trabajaba. Pablo no le decía a la gente, vengan, denme dinero. No, Pablo iba y lo producía. Él no quería hacer una carga para los demás. Entonces, es este punto donde se vuelve un poco polémico para algunos, que no quieren trabajar, que quieren que Dios les dé las cosas desde el cielo. Que lo que quieren es que Dios venga y les tire $1.000.000 del cielo y ya. Tienen la vida resuelta y no tienen que hacer nada. No, debemos trabajar. Y la predicación, la enseñanza, el ministerio, eso es un trabajo. Eso es trabajo. Sin embargo, Pablo decía, yo no quiero ser de carga para ninguno. Porque al final de cuentas, no son los hijos los que le dan al padre, sino el padre a los hijos. Y esto es una analogía. Porque nuestro Padre es Dios. Solo hay un Padre. Solo hay un Señor. Solo hay un Dios. Y es el Señor de los ejércitos. Es el Eterno. Ese es nuestro Dios. Pero Él lo hace como una analogía, pues. Como Él era el líder, como Él era el antiguo, como Él era el apóstol de todas estas personas, pues Él dice, yo no espero que ustedes me den a mí. Más bien espero yo poder darles. Y es allí donde Él decía que Él no quería dejar de trabajar. Él no iba a dejar de trabajar. Pregunto yo, ¿ese es nuestro deseo? Seguir trabajando, seguir esforzándonos por el pan diario. Yo creo que esa es una virtud que pocas personas utilizan con respecto al el trabajo, el labor, el esfuerzo, la dedicación, el cariño al momento de trabajar, al momento de hacer lo que nos corresponde hacer. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren asumir esta ley del control? Porque no quieren hacerse responsables. Siempre quieren responsabilizar a otra persona. Siempre responsabilizan al gobierno, responsabilizan a la economía, responsabilizan a sus padres. No quieren asumir la responsabilidad. Sencillamente quieren vivir como adultos inmaduros. Quieren vivir como si fuesen niños, aún siendo adultos. Y esto ocasiona precisamente un gran problema, porque son personas que siempre esperan que los demás hagan por ellos. No son personas que entienden que deben asumir riesgos. No son personas que entienden que la vida está llena de dificultades, de problemas, de situaciones difíciles, de reveses, de fracasos, de fallos. La vida está llena de complejidades. La vida está llena de tormentas, de desiertos. Y nosotros como adultos debemos entender nuestra responsabilidad en cada uno
de estos desarrollos, en cada uno de estos episodios que vamos a llegar a enfrentar, porque somos seres humanos y todos nosotros tenemos similitudes en ese aspecto. No importa qué tan rica sea una persona, siempre va a tener problemas. No importa qué tan pobre sea una persona, siempre va a tener problemas. Esto es indiferente, es distinto. Lo que hace la diferencia entre el uno y el otro es cómo enfrenta estos problemas, cómo los soluciona. Entonces, en ese aspecto, es la diferencia, es el cambio acerca de entre unos y otros, cómo asumen el fracaso, cómo asumen las dificultades, cómo asumen los riesgos, cómo asumen cada una de estas circunstancias. Porque somos responsables en todas ellas. Somos responsables de lo que comemos. Hay personas que no quieren hacerse responsables de lo que comen. Dicen, no, yo oro y cuando yo oro todo es santificado. Déjame decirte que eso no es lo que significa esa palabra. Sí, lee la palabra, eso está en 1 Timoteo capítulo 4. 1 o 2 Timoteo capítulo 4, en uno de los dos. Nos dice allí específicamente de que por la oración y por la palabra, por la oración y por la palabra de Dios, los alimentos. Son tres cosas: oración, palabra, alimento. Primero, ¿qué es alimento? Vamos a ver. ¿Es alimento algo que está dañando mi cuerpo? ¿Se puede considerar alimento algo que no me está alimentando? ¿Algo que más bien me está destruyendo? Yo creo que no. La palabra alimento tiene que ver con algo que suple las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Vamos a buscarlo por acá para darte una definición según la Real Academia, para que nadie me diga, no, es que la definición que diste fue muy ambigua. No, mira, vamos a buscarla. Alimento. Alimento. Es cualquier sustancia consumida para proporcionar apoyo nutricional a un ser vivo. Es decir, cuando algo que comemos no da nutrición, no es un apoyo nutricional para nuestro cuerpo, entonces evidentemente eso no es un alimento. Ahora dice por la oración. Debemos orar. Pero dice y la palabra. Es decir, son estas dos, no es uno solo, no, son las dos. Oración, palabra. Si la palabra no está de acuerdo con que algo es bueno para nosotros, entonces evidentemente no es bueno. ¿Ves? En este sentido, debemos interpretar correctamente lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Si algo nos está dañando, si algo nos está destruyendo físicamente, o nos está ocasionando una enfermedad, como la obesidad mórbida, la enfermedad de la obesidad, del sobrepeso, todo esto no es bueno, es malo. Si una persona, por ejemplo, le diagnostican que es hipertensa, porque esta persona ore por la palabra, porque esta persona ore por lo que come, no significa que ya le va a caer bien, porque ya tiene un diagnóstico que se le ha dicho que está mal. Entonces, ¿qué debe buscar la persona? Ser sanada verdaderamente, que reciba sanidad de verdad, pero no es decirlo nada más, sino es que en verdad se reciba la sanidad. Porque a veces yo he visto casos de personas que son creyentes que no reciben la sanidad y dicen que están sanos, y dicen que están sanos, y dicen que están sanos, y resulta ser que han muerto de esa enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ser responsables también con lo que comemos, responsables de lo que hacemos, responsables de hacer ejercicio. Si no hacemos ejercicio, evidentemente el cuerpo se va a dañar más fácilmente, porque el ejercicio lo que hace es que el cuerpo se destruye y se hace más fuerte, y al hacerse más fuerte eso nos genera más vitalidad, más vida, más salud, nos va a dar un mejor estado físico al hacer ejercicio. Entonces somos responsables también de eso, somos responsables de beber la suficiente agua, somos responsables también de igual manera de dormir las horas adecuadas. Somos responsables de todo esto, de nuestro tiempo, de la administración de nuestras finanzas. O sea, somos responsables de ello.
Dios no se va a hacer responsable por nosotros. Dios no se va a hacer responsable de nuestras decisiones. Él se hace responsable de sus propias decisiones, pero de tus decisiones no, de mis decisiones tampoco. Entonces, debemos nosotros tomar el rumbo, tomar el control, tomar el volante. Tú eres el escritor de tu vida. Dios te ha dado capacidades para que puedas dar muchísimo más. Por lo tanto, debes poner esto en obra. Debes salir adelante. Debes efectuar las acciones adecuadas para poder tú surgir. Ya Dios te dio las herramientas. Tú necesitas tomar el volante de tu vida para poder llevar hasta el destino ese auto que es tu desarrollo personal, que es tu desarrollo espiritual. Eres tú el responsable de dirigir este volante para que puedas salir adelante. Hasta rimándolo lo podemos decir. Y bien, hablando acerca de este punto, en este bloque que se aproxima, vamos a hablar en términos de la psicología. Vamos a hablar de la ley del control en términos psicológicos. Vamos a hablar del locus de control interno. Vamos a hablar también del locus de control externo. Estamos allí mencionándolo por encima, porque dentro de un rato allí en la radio también lo vamos a desarrollar de igual manera. Vamos a hablar del impacto psicológico del control de nuestra vida. ¿Por qué es importante controlar nuestras vidas? Y también lo difícil que es asumir el control de nuestra vida. Desde pequeños, otra persona controla todo. Otra persona controla nuestro nombre. Esa persona controla lo que vamos a comer. Esa persona controla lo que nosotros vamos a estudiar. Controla lo que vamos a hacer. Controla lo que vamos a vestir. De tal manera que incluso empezamos a imitar a la persona. Así que eso es uno de los puntos que ahí debemos nosotros considerar. ¿Cómo pasar de ser un niño a ser un adulto funcional? ¿Cómo pasar de ser un niño irresponsable a ser un adulto responsable? Pues por la ley del control. Yo me hago responsable por mi vida. Decírselo a sí mismo es muy importante. Yo soy responsable. Yo soy responsable. Cuando alguien venga a querer quitar tu paz mental, le vas a decir, yo soy responsable. Cuando alguien quiera amedrentarte, dices, yo soy responsable. ¿Quién nos lleva a tener esa relación con la persona? Nosotros mismos. ¿Quién nos hizo decidir ese negocio? Nosotros mismos. ¿Quién nos ha ocasionado que lleguemos a reveses, a fracasos, a circunstancias distintas? Nosotros mismos. Yo soy el responsable total por mi vida, por mis decisiones, por mis pensamientos, por mis acciones. Yo soy responsable. Somos responsables cuando actuamos mal, somos responsables cuando actuamos bien, somos responsables cuando pensamos mal, somos responsables cuando pensamos bien. En todos los aspectos de tu vida tú debes asumir la responsabilidad. La responsabilidad es fundamental en nuestra sociedad y eso es lo que falta. El mundo sería muy diferente si todos tuvieran un padre y una madre responsables. Si todos hubiésemos tenido padres y madres responsables, el mundo sería muy diferente, muy distinto. Las personas, las personalidades, sus accionar sería muy distinto, muy diferente. Pero terminamos siendo víctimas de víctimas. Nuestros padres sufrieron por parte de sus padres daños, circunstancias, traumas. Y quizás ellos nos los transmitieron a nosotros. Y ahora nosotros, de alguna forma u otra, estamos transmitiéndoselo a nuestros hijos. Y es allí donde debemos cortar. Es allí donde debemos cortar ese punto, esa transmisión dañina. Que fuimos víctimas de nuestros padres. Pues algo que ocurrió, pero nosotros no vamos a hacer que nuestros hijos sean nuestras víctimas. No lo vamos a transmitir. No lo vamos a hacer, lo vamos a cortar. Y vamos a asumir totalmente la responsabilidad. Vamos a tomar en cuenta
la responsabilidad. Es de los puntos importantísimos para desarrollar una mentalidad como la de Dios. En la mentalidad de Dios está la responsabilidad total. Es tanto así que en Apocalipsis nos dice que al final de los días todos los seres humanos van a ser juzgados según sus obras. Se van a abrir los libros en el cielo y dice que fueron juzgados todos los seres humanos según sus obras. No fue según su fe, sino según sus obras, porque todos somos totalmente responsables de nuestras obras. Somos responsables de nuestras acciones. Y la responsabilidad tiene que ver con que nosotros tomemos el control de las situaciones. Tomemos el control de nuestra vida. Tomemos el control de cada una de estas cosas. Porque por ende, eso nos va a ayudar a que podamos salir adelante. Porque si tú le estás echando la responsabilidad a otra persona, evidentemente no vas a poder salir. No vas a poder surgir porque ¿quién es el responsable de tu vida? No eres tú. Tú eres el responsable de tu vida. No el vecino. No el que tengas enfrente. No, el responsable de tu vida eres tú. Por lo tanto, tú debes asumir ese rol, ese papel. Debes asumir la responsabilidad, entender que si tú eres padre eres responsable, entender que si eres madre eres responsable. No vas a abandonar a tu hijo, no vas a abandonar a tu hija, no. Tú debes asumir las circunstancias, los problemas que estén en el camino con la mentalidad adecuada para poder resolverlos. Y no puedes decir que no, es culpa de otra persona, porque no buscamos culpables, responsables. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un culpable y un responsable? Es que aquella persona que es culpable piensa en el pasado. La persona que es responsable piensa en el futuro. No pensamos en el pasado, pensamos en el futuro. Ahora, hay cosas en las cuales somos culpables. Somos culpables cuando hemos pecado contra Dios, sí, pero eso es otro tema, un punto diferente. Hago la mención para que quede claro. Ser culpable por haber cometido algún pecado es otra cosa, de lo cual nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona. Pero cuando se habla de acciones en la vida, no nos vemos como culpables, sino como responsables, porque la responsabilidad habla en pro del futuro. La culpabilidad habla en pro del pasado. Entonces, en ese sentido, aunado a eso, pues nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida. En psicología, el concepto de control se relaciona estrechamente con el locus de control, un término desarrollado por el psicólogo Julian Rohrer. El locus de control describe cómo las personas perciben la causa de los eventos de su vida. El locus de control interno. Las personas creen que sus propias acciones y decisiones influyen en los resultados que obtienen. Esto promueve un mayor sentido de responsabilidad personal, empoderamiento y bienestar emocional. Es decir, cuando nosotros creemos que somos una obra en construcción y nosotros somos el propio arquitecto, en ese momento asumimos la responsabilidad de eso. ¿Quieres tener una casa bonita? ¿Quieres tener un vehículo bonito? ¿Quieres tú servir a Dios? ¿Quieres tener una familia ejemplar? ¿Quieres tú hacer el bien sobre la tierra? Pues esto es algo interno. Es interno. Este control es interno. Cosas externas que no podemos controlar. Claro que sí. Sin embargo, cuando tienes control de tu locus interno, cuando tienes control de tu mentalidad, cuando tienes control de gestionar tus emociones y de tu vida espiritual, en este momento esas cosas externas son secundarias. Se vuelven secundarias. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos esta mentalidad responsable, vamos a buscar soluciones a problemas difíciles, incluso a problemas aparentemente insolucionables, y lo vamos a poder resolver, lo vamos a poder transformar, lo vamos a poder cambiar, lo vamos a poder de esta forma abordar, y vamos a poder salir triunfantes, victoriosos. Vamos a poder hacer
lo que debemos hacer para poder salir adelante. Y esa es una de las cosas que queremos enseñarte en este programa. Que queremos nosotros influir en este programa. Siempre queremos que pueda ser así, de esa manera. La ley del control establece que hay cosas fundamentales en nuestra vida sobre las cuales Dios no va a hacer nada. La ley del control nos habla que hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer y que Dios las va a bendecir cuando caminamos en obediencia a su palabra. La ley del control nos habla de que hay cosas internas que no dependen de nuestro ambiente externo. Y lo hemos venido desarrollando de esta forma, hablando bíblicamente de cómo es esa ley del control. Sin embargo, ahora vamos a entrar en nuestro segmento de psicología. Este es tu segmento Reflejos de Vida. Y en este segmento vamos a hablar acerca de la psicología con respecto a la ley del control. La ley del control en psicología se relaciona estrechamente con el locus de control. Te lo estaba hablando por aquí en YouTube. Estoy transmitiendo totalmente en vivo para YouTube. Puedes buscar el streaming en vivo en YouTube como Davis Marchand Oficial. Davis Marchand Oficial, todo pegado, no lo separes. Davis Marchand Oficial, te va a salir mi canal de YouTube. Y allí vas a ver esta transmisión que estoy transmitiendo aquí en vivo para ese canal de YouTube. Estamos hablando de la ley del control, que tiene que ver con el locus de control interno. El locus de control interno en sí mismo establece que son las personas que creen que sus propias acciones y decisiones influyen en los resultados que obtienen. Es decir, mis decisiones, mis acciones tienen un resultado. Todo lo que hacemos tiene un resultado. Todo lo que comemos tiene un resultado. Todo lo que vemos tiene un resultado. Todo lo que oímos, todos los hábitos que tenemos tienen su resultado. No llegamos hasta este punto solo porque sí. Llegamos hasta aquí por hábitos, por decisiones, por acciones, por comentarios, por pensamientos que tuvimos, que aceptamos y que los hemos empleado por una larga cantidad de años. Entonces, si quieres cambiar tu vida, si quieres tomar las riendas de tu vida para que la ley del control no te juegue en contra, yo te voy a hablar próximamente de varios tips. El primero que te quiero dar con respecto a esto es que nosotros veamos el pasado como algo que nosotros no podemos resolver. Debemos asumir las consecuencias, debemos asumir la responsabilidad de que lo que estamos viviendo pues es algo que nosotros hemos permitido. Si tenemos un trabajo malo, si tenemos una mala relación de pareja, si tenemos una mala circunstancia espiritual, si nosotros estamos haciendo algo mal en algún área de nuestra vida, debemos asumir la responsabilidad. No debemos eludirla, no, debemos asumirla. Y cuando asumimos la responsabilidad, pensamos en pro de qué vamos a hacer la próxima vez. Pensamos en pro de qué vamos a hacer diferente en cualquier aspecto en este sentido. ¿Qué vamos a hacer diferente ahora? Si nos va mal la economía, ¿qué vamos a hacer diferente? Si nos va mal en lo espiritual, ¿qué vamos a hacer diferente? Si estamos recayendo en lo mismo, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión diferente? Ese es el secreto. ¿Qué vamos a hacer diferente ahora? Para poder salir de este gran fracaso, de este gran bucle donde nosotros estamos repitiendo una y otra vez la misma circunstancia, la misma situación. Por eso es que la ley del control va aunada con otras leyes que la vamos a hablar en los siguientes programas. Vamos a desarrollar estas leyes a profundidad para que podamos conocerlas completamente, para que podamos nosotros saber un poco más acerca de ellas y podamos aplicarlo en nuestra vida. Porque, por ejemplo, la ley del control también va con la ley de la práctica. Lo que hacemos diariamente, con el tiempo se acumula. Y como se acumula, esto va ocasionando un resultado. Si tú, todas las semanas, llegas a leer un libro, en un año son 55 libros. ¿Sí? 55 libros. En 10 años son 500 libros.
Ahora te pregunto yo, ¿crees que leer 500 libros en 10 años haría la diferencia en tu vida? ¿Sí o no? Envíame al 0412-075-0797. 0412-075-0797. Por allí envíame vía WhatsApp y te voy a estar leyendo, te voy a estar respondiendo, te estoy mencionando por allí cuando estés reportando tu sintonía. Entonces, ¿tú crees que lo que hacemos diariamente no repercute en lo que vamos a tener? Claro que sí. Si oras más tiempo, sabes que vas a tener mejor comunión con Dios. Si oras menos tiempo, ¿qué va a ocurrir? Vas a tener menos comunión. Entonces, la ley del control tiene que ver con la transición de ser niños a convertirnos en adultos. A veces llegamos a la adultez y no asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Buscamos siempre que otra persona sea quien nos resuelva, quien sea el culpable, quien sea el responsable, cuando no es así. Como adultos funcionales, como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, debemos hacer lo que nos corresponde hacer. No debemos buscar una esposa para que ella sea nuestra sirviente. No debemos buscar un esposo para que él sea nuestro cajero automático. No, debemos ser responsables. Debemos ser personas que asumen los desafíos de la vida y los enfrentan con valentía porque saben que se pueden resolver. Porque saben que tienen lo necesario para resolver. Debemos tomar el control de todas estas áreas en nuestra vida. Debemos seguir adelante con respecto a nuestras vidas. Una de las cosas que muchas personas lamentablemente no lo hacen. Muchas veces no lo hacemos. Entonces, siguiendo este sentido de lo que hemos venido hablando, psicológicamente, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque tenemos dependencia emocional de nuestros padres. No lo hacemos porque nunca, tal vez, nos dieron la seguridad de nuestro concepto propio. No lo hacemos porque tenemos una mala autoimagen de nosotros. Ya esto lo hemos definido en programas anteriores. ¿Qué es el autoestima? ¿Qué es la autoimagen? ¿Qué es el autoconcepto? Autoestima es la valoración que yo me doy a sí mismo. El autoconcepto es la definición que yo doy de quién soy yo. La autoestima depende del autoconcepto. Y la autoimagen es como yo me veo en el momento en lo que hago. La autoimagen tiene que ver con el presente. El autoconcepto tiene que ver con el pasado, porque el autoconcepto es algo que yo aprendo de los demás, aprendo de mis padres, aprendo de mi familia, aprendo de la gente que me rodea cuando soy niño. Cuando somos adultos, esto lo podemos moldear, lo podemos manejar conforme a nuestro antojo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos en nuestra mentalidad un pensamiento y ese pensamiento empezamos a decirlo, lo hablamos en voz alta, nuestra mente lo acepta. Cuando tú dices, yo soy valioso, yo sí puedo, yo voy a lograrlo, yo voy a salir adelante, yo voy a progresar, yo voy a triunfar en esto, yo soy. Cuando tú utilizas estas expresiones, le enseñas a tu subconsciente una definición, una autodefinición. Cada vez que tú dices yo, el subconsciente presta atención porque dice información importante está a punto de venir. Cuando tú dices yo y te estás hablando, te estás relacionando, te estás comparando con algo malo, en ese momento tu subconsciente lo acepta como verdad. Entonces, es allí donde, mi amado diamante, el autoconcepto es moldeable. La autodefinición que tienes de ti mismo es moldeable. Cuando alguien te empieza a decir tú no eres,
y te empieza a encasillar en quien tú eras en el pasado, le vas a decir, no, yo era, pero de ahora en adelante ya yo no soy. De ahora en adelante ya yo no soy. Cuando alguien te diga, tú eres odioso, tú eres malvado, tú eres cruel, tú eres irresponsable, tú siempre llegas tarde, dile, no, en el pasado yo lo hacía, pero desde hoy ya no lo voy a hacer más. Yo ya no soy eso. Tú tienes que decir, si eras impuntual, dices, yo soy puntual. Y es que esto tú te lo estás diciendo a ti mismo, con seguridad, con emocionalidad, en voz alta, así tal cual. Y va a ocasionar que tu subconsciente lo acepte como real. De manera que tú vas a empezar a sentir la necesidad de cumplir con tu subconsciente de lo que él cree, de lo que ha aceptado como verdad. La mente humana está diseñada de tal manera que debe mantenerse aunada al pensamiento del subconsciente. Si el subconsciente dice yo soy responsable, entonces la mente va a decir soy responsable y por lo tanto voy a asumir la responsabilidad. Cuando tú le dices a tu subconsciente que tú eres esta persona en ese momento, eso va a ocasionar que tú lo seas, que te conviertas. Nos convertimos en lo que pensamos, no nos convertimos en lo que deseamos, nos convertimos en lo que pensamos, nos convertimos en lo que aceptamos como verdad. Si aceptamos como verdad que somos personas valiosas, nos vamos a convertir en una persona de alto valor en término espiritual, en término bíblico, en término emocional, en término financiero, en todos los aspectos. Los aspectos clave de esta ley de control son la necesidad de control. Donde nosotros debemos comprender que hay cosas que podemos controlar. Esto no significa que nos vamos a volver ansiosos y preocupados con aquellas cosas que no. En las cosas que no podemos verdaderamente controlar, debemos orar, debemos buscar la presencia de Dios, debemos ayunar. Debemos hacer todas estas cosas para que Dios sea el que obre. Hay cosas en las cuales yo sé que no tenemos control. Y es lo que el día de hoy te quiero conversar. Mi amada audiencia, vamos a una pausa musical. Seguido de esto vamos a escuchar por allí el jingle publicitario de Diamantes en Bruto. Y vamos a continuar hablando acerca de la ley del control, que nos va a servir para que podamos tener la mentalidad de Dios. Y bien, mi amado diamante, es importante que nosotros moldemos esta autodefinición para poder comprender qué tanto podemos hacer, qué tanto podemos accionar, qué tanto podemos realizar. Si no creemos en nosotros mismos, nadie va a creer. Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, evidentemente Dios no lo va a hacer. Dios nos puede ayudar en el camino, pero Él no nos va a hacer todo. Sí, esos son principios bíblicos. Son principios bíblicos. Yo no puedo creer que no voy a hacer nada y me va a dar un resultado, porque la nada en el plano terrenal no genera nada. Lo que genera algo es hacer, es accionar, es el cambiar, es el reflexionar en términos positivos. Bueno, lo hice mal, me equivoqué, pero la próxima lo voy a hacer diferente. Eso ya es distinto. Es distinto a culpabilizarte por algo que hiciste. No debes hacerlo. Debes verlo en términos positivos. ¿Qué puedo aprender de lo que acaba de pasar? ¿Qué puedo reflexionar de lo que ocurrió? ¿Puedo aprender del error que cometí? Si la respuesta es sí, entonces ahí tienes que pensar cómo lo puedo hacer la próxima vez. Si encuentras en cada revés, en cada fracaso, en cada dificultad, en cada problema, el lado positivo, siempre vas a aprender de ello. Nunca va a haber nada negativo. Nunca va a haber nada que te va a restar, sino que todo va a ser algo sumatorio. Va a ser algo productivo para tu vida, para tu familia, para tus proyectos.
Entonces, es allí donde debemos manejarlo en este sentido, acerca de que nosotros debemos ser personas responsables. La ley del control tiene que ver con esto, responsabilidad. Yo creo que lo he dicho muchas veces. Y perdón si se ve como una muletilla, si se escucha como una muletilla. Pero la realidad es que nosotros debemos seguir el camino que Dios nos ha establecido, Dios nos ha otorgado, ¿sí? No debemos procurar hacer las cosas conforme queremos, sino conforme Dios nos ha permitido, conforme Dios ha establecido. Si tú tienes poco, aún ese poco puedes utilizarlo, puedes comenzar con ese poco. No es necesario que esperes a tener mucho. No, con ese poco que tú tienes, allí puedes comenzar. Porque ese es el punto importante de esta ley. Significa que yo no voy a esperar que mis padres sean quienes resuelvan mi vida. Yo soy responsable por mi vida. Yo soy responsable por mi familia. Yo soy responsable por mis decisiones. No los demás, sino yo mismo. Y muchas veces, si entendemos esto, vamos a empezar a trabajar en pro de ello. Como te dije, si tú quieres un mejor empleo, aprende inglés. ¿Quieres un mejor empleo? Aprende habilidades que los demás no saben. Toma decisiones que los demás no toman. Haz lo que los demás no son capaces de hacer. Y vas a ver resultados distintos. Vas a ver que va a haber una mejoría, va a haber un progreso. A lo que otros dijeron que no porque tuvieron miedo, pues tú lo enfrentas, tú dices que sí. Y en el camino Dios te va ayudando. En el camino vas a ver mejores resultados. En el camino vas aprendiendo mucho más. No permitas que el miedo controle tu vida. No permitas que entes externos controlen tu vida. Tú tienes el control de tu mentalidad y de tus emociones. ¿Cómo podemos ser exitosos en todo lo que hagamos en nuestra vida? Pues de esto se trata la ley del control. La ley del control es un concepto que enfatiza la importancia de la percepción de control. Es una percepción sobre nuestra vida como un factor clave para el bienestar emocional, mental y físico. Las personas son tan felices como sienten que tienen control de su vida. Es decir, mientras más control sientes que tienes de tu vida, más feliz eres. Mientras menos control sientes que tienes, entonces más infeliz eres. Porque el control en sí mismo representa libertad. No significa que vamos a pasar por encima de los principios bíblicos. No significa que vamos a pasar por encima de las leyes, de las ordenanzas de Dios. No, significa que basándonos en lo que Dios nos ha otorgado, vamos a actuar, vamos a accionar, vamos a buscar, vamos a trabajar, vamos a procurar, vamos a aprender, vamos a desarrollarnos. Tiene que ver específicamente con esto, de que la ley del control establece de que si algo debe ser distinto, yo soy el que lo debo hacer. Si yo quiero que las cosas cambien, yo soy el que las debo cambiar. Yo no puedo procurar que los demás cambien sin primero cambiar yo. Y a veces queremos que los demás cambien y no cambiamos nosotros mismos primero. Entonces, tú quieres que los demás cambien, cambian tú primero. A veces queremos cambiar cosas en nuestra vida y no logramos hacerlo. Pero sí queremos que los demás cambien y no funciona de esa manera. Bueno, para cambiar algo de ti mismo, debes cambiar tu autoconcepto, tu autoestima. Debes cambiar también tu autoimagen. Todos estos conceptos están relacionados y ya hemos hablado de ellos en programas anteriores. Si tú quieres